Jesús es ungido en Betania. Vamos a ver en Juan capítulo 12 del 1 al 3, vamos a leer. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Bueno, analicemos esto. El capítulo 12 está relacionado con el anterior por la referencia a la resurrección de Lázaro y los efectos que esto tuvo, este gran acontecimiento de la resurrección de Lázaro, entre los simpatizantes y los enemigos de Jesús. Aquí ya podemos analizar que con esto se cerraba el ministerio público de Jesús y comienza la persecución por aprenderle a Jesús, por prenderle a Jesús. Mientras los líderes religiosos de Jerusalén preparaban su complot para matar a Jesús, en Betania había 3 hermanos, Lázaro, Marta y María, que le preparaban una cena con el fin de honrarle por el milagro con el que los había bendecido tanto. Puedo imaginar que allí el Señor encontraba un ambiente de amor y simpatía que llenaba su corazón de alegría y de paz. Y esto me trae a la memoria donde dice: yo estoy a la puerta, toco, si tú me abres, yo entro, porque soy un caballero. Aquí nos podemos dar cuenta que ese tiene que ser el ambiente en nuestro corazón, en nuestra mente, un ambiente de armonía, de amor, de paz, donde pueda querer estar nuestro Señor en nosotros, junto en nuestra mesa, en nuestro hogar, un hogar de paz, de armonía. Bueno, en este momento ya solo quedaban 6 días para la Pascua, cuando el Señor sería ya sacrificado como un corderito. Y por supuesto sabemos que nuestro Señor sabía de antemano todo lo que tenía que atravesar por amor a nosotros y obediencia a su Padre. Y también en la familia de Lázaro ya sabían o percibían que pronto se iba a producir algún tipo de desenlace, porque ellos sabían que había un complot en marcha para para prender a Jesús, y que por esa razón se había apartado de aquel lugar por algún tiempo. Pero ahora, con su regreso, sus amigos de Betania seguramente volvieron a temer que Jesús pudiera ser arrestado, y a su manera cada uno de los 3 hermanos se preparaban para lo que estaba por suceder. También los discípulos sabían el peligro que implicaba regresar nuevamente a aquel lugar, pero parece que en esta ocasión les animaba el pensamiento de que cuando el Señor llegara a Jerusalén, manifestaría su poder divino y se sentaría a reinar, y ellos juntamente con él. Y vemos claramente que no querían escuchar lo que el Señor les había declarado, o no le entendían lo que el Señor les había declarado con tanta claridad a lo largo del camino, que él iba a Jerusalén para ser crucificado y resucitar al tercer día. Vamos a analizar la cena en Betania. Sus amigos hicieron una cena en su honor en esas circunstancias. Ustedes se pueden imaginar la inseguridad que ellos podían tener, el peligro que también ellos tenían, porque estos religiosos ya estaban persiguiéndole al Señor Jesús, pero no les importó. Era más grande el amor y la gratitud que tenían para nuestro Señor, el que debemos tener nosotros para nuestro Señor, y no ser temerosos. Bueno, en primer lugar notamos la presencia del Señor presidiendo aquella cena, como un día estaremos en el futuro, eternamente disfrutando juntos con nuestro Señor. La cena era en su honor y para tener comunión con Él. ¿Cuántos invitamos al Señor para tener comunión con Él? ¿Cuántos hemos invitado? Haciendo ese culto familiar en nuestra casa es una forma de estarle invitando a nuestro Señor para que Él venga
a nuestra casa, para que Él tenga comunión con nosotros, con nuestros hijos. Bueno, ya hablaremos algún momento del culto familiar. Vamos, continuemos. Vemos también a Lázaro, uno que había estado muerto, pero al que el Señor había resucitado. Él era un testimonio vivo del poder del Señor y él representaba lo que a futuro será para nosotros. Y lo que él ahí representaba, que estando muertos en delitos y pecados, el Señor nos resucitará, nos levantará y nos sentaremos en esa mesa para tener comunión con Él. Bueno, vamos a analizar Marta servía, dice aquí, expresando de ese modo. Ella tenía su manera de expresar, amaba a Dios a su manera. Marta era servicial. Ella servía expresando de ese modo su amor, su gratitud para con el Señor. No olvidemos que somos salvos y que debemos tener gratitud y que para nosotros debería ser un honor servir al Señor, obedeciendo sus mandatos, predicando para que todo el mundo le conozca y glorifique a Dios y sea salvo. Vamos a analizar a María. María, por su parte, tenía su propia forma de manifestar su amor y devoción al Maestro. Ella lo iba a hacer entregando aquello que tenía de más valor a los pies del Señor. En esto consiste la adoración, el entregar todo lo que somos, lo que tenemos, que es nuestra vida. Hablamos de nuestra esencia al nosotros poner todo a nuestros pies. ¿Qué hizo María? Se postró diciendo: aquí estoy, todo lo que tengo te ofrezco. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso en nuestra habitación? Y si no lo hemos hecho, hagámoslo. Rindámonos a los pies de Cristo. Derramemos ese perfume con grato olor que el Señor pide de nosotros. Así que bueno, vemos aquí, entonces comprendemos cuál es el perfume, cuál es el grato olor que podemos nosotros ofrecer a Dios. Es el amor, la humildad, la gratitud. Vemos que María regó el perfume en los pies de Jesús y secó con sus cabellos, soltando su pelo largo. El que una mujer suelte el cabello en esa época era símbolo de que era una prostituta, que era lo más vil y despreciable, y encima ella lo hizo, o sea, delante de todos. ¿Se pueden imaginar lo que ella estaba demostrándoles a todos? Que no le importaba. Que no le importaba lo que ellos pensaban. Lo que a ella le importaba es lo que el Maestro sentía o lo que ella quería que él sienta. Esa gratitud, ese amor para él, porque era una ofrenda de grato amor, de grato olor para él, Señor. Entonces ahí podemos ver, ese es el grato olor que quiere Dios de nosotros, que no nos creamos nada. Y que no pensemos de nuestra, yo hago esto, yo ayudo a los pobres, yo soy esto, yo soy este otro. Y no, que no seamos como los fariseos, sino que vayamos a sus pies humillados, necesitados de su gracia, de su ayuda y de su perdón. María hizo un acto de adoración puro. Después de haber mencionado a los tres hermanos y la labor de cada uno de ellos, llevaba a cabo en aquella cena, el evangelista se detiene a considerar la devoción de María hacia el Señor. Entonces María toma 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Veamos algunos aspectos de este ejemplo de adoración, lo que ofreció. El texto nos dice que tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio. El nardo era una planta originaria de la India, cuyo aceite se usaba como perfume o ungüento.
Una libra equivalía a unos 327 gramos, una cantidad enorme que hubiera servido para muchos años, ya que el nardo puro era altamente concentrado. En cuanto a su precio, Judas hizo un estimado rápidamente y calculó que podría valer unos 300 denarios, el sueldo de un jornalero durante casi un año de trabajo. Seguramente este perfume era la posesión más valiosa que María tenía, no solo por su coste económico, sino también por la importancia que para cualquier mujer tendría un perfume como ese. Y fue eso precisamente lo que puso a los pies del Señor. Ella quería darle al Maestro lo mejor que tenía. No le entregó algo que no apreciara, lo que le sobraba o lo que no valía para nada. Ella buscó aquello que tenía más valor para entregárselo al Señor. Otra cosa que notamos es que ella podría haber derramado solamente algo, un poquito, un chorrito del costoso perfume, pero lo entregó todo. No creía que nada de lo que ella era o tenía podría ser lo suficientemente grande y bueno para una persona tan valiosa como el Señor Jesús. Su entrega fue total y absoluta, sin reservas. Otro detalle interesante es que el amor y la generosidad con la que María derramó aquel costoso perfume hizo que se llenara la casa de un grato olor. Usando el lenguaje del Antiguo Testamento, diríamos que lo que María ofreció fue una ofrenda de olor grato para el Señor. Esto nos lleva a pensar en los holocaustos, en las ofrendas de todo lo que cuando quemaban todo en esos sacrificios, los israelitas piadosos entregaban un animal para el Señor sin que quedara ninguna parte para el sacerdote o para las personas que lo ofrecía. Todo era para el Señor y era una forma de mostrar devoción y adoración al Señor. Y eso es exactamente lo que hizo María. De tal manera que en todo esto María es un ejemplo para nosotros, para nosotras, de que nosotros tenemos que ser esa ofrenda, dar esa ofrenda a Dios. Y no hablo de una ofrenda material que muchos confunden, sino de esa ofrenda viva que eres tú mismo para Dios. La gratitud, la ofrenda de dar tu tiempo al Señor. Qué maravilloso. Lo que Dios desea de todos nosotros en este momento es nuestra absoluta entrega a Él, tal como nos exhorta el apóstol Pablo. Bueno, aquí tenemos 2 versículos bíblicos, eso lo leeremos en el grupo. Su propósito al ofrecerlo. Bueno, vamos a ver. Tanto María como los demás miembros de su familia estaban profundamente agradecidos por lo que el Señor había hecho con Lázaro al devolvérselo de entre los muertos. Ahora ella quería responder el amor del Señor y se daba cuenta de que la única forma posible de hacerlo era amándole. Cuando María entregó ese costoso perfume, estaba queriendo expresar su amor por el Señor y por esa razón lo entregó de forma abundante y generosa, porque el amor no se fija en el costo. Pero no solo eso, también quería mostrar el valor que para ella tenía la persona de Jesús. Sabía que no había nada demasiado valioso que le pudiera entregar. Él era digno de recibir todo cuanto ella era y tenía. Así que le entregó aquel valioso perfume para expresarle su adoración y gratitud. María hizo su ofrenda al Señor, sin importarle lo que dijeran los demás y soportando las críticas. Cuando María ungió al Señor de la forma en que lo hizo, debió olvidarse por completo de todas las demás personas que estaban allí. No consideró las posibles reacciones de los demás, por eso no le importó desatar su cabello algo fuera de lo común para ungir los pies del Señor. Tal vez algunos pensaron que era una actitud inapropiada, extravagante, exagerada, pero muchas veces el amor por el Señor puede llevarnos a hacer lo que el mundo le parece que son locuras, excentricidades, y efectivamente las críticas le llegaron, como más adelante veremos. Fue Judas, uno de los apóstoles, quien puso objeciones a lo que María estaba haciendo. Le parecía que se podría haber dado
un mejor uso a ese costoso perfume. Nos podemos imaginar cómo el espíritu generoso de María tuvo que ser aplastado por este hombre insensible. Y así será siempre con nosotros también. Nos criticarán, se burlarán por lo que hacemos. No podemos esperar que el mundo nos alabe, elogie o nos comprenda. Siempre tratarán de ridiculizarnos y hacernos quedar mal, como Judas, que dijo que desperdició, qué desperdicio, en vez de dar a los pobres. En pocas palabras, en vez de darme a mí. El Señor Jesús, ¿qué dijo? A los pobres siempre los tendrán, pero a mí no. Por eso, busquemos de Dios, porque criticones, inconformes habrá siempre. Pobres será pobres de mente, como Judas, pero ya vemos que le respondió Jesús. A Judas, en pocas palabras, le dijo: no menosprecies lo que mi hija está haciendo aquí conmigo. No es perfecta o perfecto en absoluto, pero me busca a mí porque reconoce que sin mí es un cero a la izquierda, en pocas palabras. Esto va para mucha gente que dice: mira el hermanito perdiendo el tiempo en reuniones, yendo a predicar, en vez de buscar trabajos extras para dar a sus pobres hijitos. Y esto va para cada uno. El tiempo que tú dedicas a escuchar la palabra de Dios tiene que ser como un frasco de alabastro fino, caro, sacrificado, tu tiempo más preciado, aún con sueño, cansado, dejando todo y soportando todas las críticas, aún de tus hijos, de tu familia, de las personas más cercanas. Tremendo, ¿no? Pero esto nos deja una gran enseñanza que no podemos pasar por alto. Debemos tomarlo para cada uno de nosotros. Bueno, vamos a ver acá. Dice: con inteligencia. Parece que en este momento María tenía una percepción mucho más profunda e íntima de lo que Cristo representaba y de la verdadera dignidad de su persona que cualquiera de sus discípulos. La resurrección de su hermano le había revelado una gloria que ella ignoraba hasta entonces. Su corazón rebosante de amor, gratitud y admiración le llevó con toda humildad a sus pies, consciente de la grandeza y de la divinidad del Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! A este nivel de gratitud tenemos que llegar nosotros, porque esto solo puede haber sido revelado por nuestro Dios a María. Además, presentía que había llegado la última oportunidad. Ella comprendió la proximidad de la muerte del Señor, algo que el resto no quiso aceptar a pesar de la claridad con la que el Señor se los había explicado en varias ocasiones. Así que hermoso, maravilloso este mensaje. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo y ya continuaremos.